Mis padres incendiaron su tienda y me inculparon para cobrar el dinero del seguro. Mi novia los ayudó para huir con mi hermano. Pero la justicia actuó, hoy están presos y su negocio es mío. Hola Reddit, prepárense, porque esta historia tiene más traiciones que una telenovela diurna y más giros inesperados que una novela de suspenso. Hablamos de mis propios padres intentando enviarme a prisión, de mi novia de 3 años eligiendo a mi hermano por encima de mí, y de una conspiración tan absurda que los investigadores no podían creer que adultos funcionales la hubieran planeado. Agarren algo para picar, porque esto va para largo. Tengo 26 años, soy hombre, y crecí como el segundo hijo invisible en una familia donde mi hermano mayor, Lucas, de 29 años, era tratado básicamente como realeza. ¿Conocen esas familias donde un hijo no puede hacer nada mal y los demás solo existen para sostener esa narrativa? Sí, así fue mi infancia. Yo era el hijo olvidado, el plan B, el que solo servía para que Lucas pareciera mejor en comparación. Crecer en la casa de los Rivera era como ser un extra de fondo en la película de otra persona. Lucas siempre era el exitoso a los ojos de mis padres, no porque realmente lograra algo notable, sino porque tenía un talento especial para hablar bien de sí mismo mientras hacía lo mínimo indispensable. Podía reprobar un examen y aún así convencerlos de que era víctima de un profesor parcializado. Podía chocar un auto y convertir la historia en una hazaña heroica por haber sobrevivido a una situación peligrosa. Podía llegar tarde a todo y aún así ser alabado por hacer que las cosas funcionaran. Mientras tanto, yo llevaba a casa calificaciones perfectas y me decían que debía esforzarme más, como Lucas supuestamente lo hacía. Me mataba en 1000 actividades fuera de clase y apenas recibía un gesto de reconocimiento. Ayudaba en la casa sin que nadie me lo pidiera y lo único que recibía eran críticas por lo que hacía mal. Para que entiendan bien cómo funcionaban las cosas, déjenme darles un ejemplo claro. Cuando Lucas tenía 16 años, chocó la camioneta de mi papá contra un buzón mientras enviaba mensajes. No fue un simple golpe, destruyó por completo el buzón, agrietó el parachoques y rompió un faro. ¿La reacción de mis padres? Le compraron su propio auto en menos de un mes porque, según ellos, necesitaba aprender responsabilidad teniendo un vehículo propio. Spoiler, no funcionó. También destruyó ese auto, en menos de 8 meses. Cuando yo tenía 16 años, conseguí un trabajo de medio tiempo embolsando comestibles en el supermercado local. Trabajaba todos los fines de semana y 3 tardes a la semana durante el año escolar. Ahorré cada cheque durante 2 años para poder comprarme un Honda Civic destartalado con 180.000 millas encima. La contribución de mis padres fue de $0. Cuando llegué a casa con el auto, su única respuesta fue: solo no esperes que paguemos el seguro ni la gasolina. Ahora tienes un trabajo. Mientras tanto, seguían pagando el seguro de Lucas, aun cuando ya tenía 19 años y había dejado un vehículo totalmente inservible. El favoritismo iba mucho más allá de lo material. Estaba entrelazado en cada aspecto de nuestra dinámica familiar. Cada conversación giraba alrededor de Lucas. Cada reunión familiar se centraba en sus logros, por insignificantes que fueran. Cada festividad terminaba siendo una celebración de lo que Lucas estuviera haciendo en ese momento. La Navidad, en particular, siempre fue una celebración de Lucas, conmigo relegado a un segundo plano. Todavía recuerdo una Navidad cuando tenía 14 años. La pila de regalos de Lucas estaba tan alta que parecía un exhibidor de tienda, una nueva consola de videojuegos, los últimos juegos, ropa de diseñador, un reloj caro y tarjetas de regalo por cientos de dólares. Mi pila consistía en 4 paquetes, un suéter 2 tallas más grande, un paquete de calcetines, una tarjeta de regalo para el supermercado donde trabajaba, muy creativa, mamá, y una copia de algún libro de autoayuda sobre alcanzar tu potencial. Nada de lo que había pedido. Nada que demostrara que supieran algo sobre mis intereses o pasatiempos reales. Cuando notaron mi decepción, mamá solo dijo: Lucas se gradúa pronto. Necesita cosas para su futuro. No importaba que yo también fuera estudiante de secundaria y tuviera mi propio futuro en mente. No importaba que les hubiera dado una lista real de cosas que quería, la mayoría incluso más baratas que las que Lucas recibió. Los dobles estándares se extendían a todo. Cuando Lucas sacó una D en cálculo, mis padres le contrataron un tutor, culparon al profesor, y tras una serie de quejas al director, lograron que le cambiaran la calificación. Cuando yo saqué una B en historia avanzada, mi papá dijo que estaba decepcionado y me preguntó por qué no me esforzaba más. Al parecer, una B demostraba falta de compromiso, mientras que una D merecía comprensión y apoyo. Cuando Lucas llegaba tarde después del toque de queda, mis padres asumían que solo estaba divirtiéndose con amigos y le pedían que avisara la próxima vez. Cuando yo llegaba 15 minutos tarde del trabajo porque mi gerente me pidió quedarme a ayudar a cerrar, me castigaban por una semana. Evidentemente, el trabajo no era una excusa válida, pero la vida social de Lucas era sagrada e intocable. Todavía recuerdo una vez, en 10º grado, cuando ambos teníamos eventos el mismo sábado.
Lucas tenía un partido de baloncesto, un partido normal de temporada regular, nada especial. Yo tenía las finales regionales de la Decatlón Académica, algo para lo que había trabajado durante meses. Adivinen a cuál asistieron mis padres. Ni siquiera fingieron estar divididos. Mamá solo dijo, Lucas necesita más apoyo. Tú estarás bien solo. Gané el primer lugar en mi categoría. Se enteraron 3 días después, cuando un vecino los felicitó por mi triunfo. El mensaje fue claro desde temprano, Lucas importaba, y yo solo estaba ahí para llenar espacio. Cualquier logro mío era recibido con indiferencia o crítica, mientras que los esfuerzos mínimos de Lucas eran celebrados como si fueran hazañas. Con el tiempo, simplemente dejé de compartir cosas con ellos. ¿Para qué? Lucas atravesó la universidad financiado completamente por nuestros padres, cambiando de carrera 3 veces y tardando 6 años y medio en graduarse con un título en negocios que nunca ha usado. Reprobó materias, repitió cursos y trató la educación superior como unas vacaciones prolongadas. Mis padres pagaron cada centavo de su matrícula, le compraron un auto para el campus, le daban dinero para gastos y cubrían el alquiler de su apartamento. Yo, en cambio, trabajé en 2 empleos mientras cursaba una carga completa de materias. Tenía una beca que cubría la mayor parte de mi matrícula, pero aún así tenía que pagar los libros, la comida y mi parte de un apartamento pequeño y apretado que compartía con 3 compañeros. Me gradué en 4 años, con honores en contabilidad y una oferta de trabajo de una firma regional. La reacción de mis padres a mi graduación fue mínima, un solo mensaje de texto de mi mamá. Felicidades. No olvides que la cena de cumpleaños de Lucas es el sábado. Eso fue todo. Sin tarjeta, sin regalo, sin una cena para celebrar. Solo un recordatorio más de que debía presentarme por Lucas. Para cuando tenía 22 años y comenzaba mi carrera en la firma de contabilidad, ya había aceptado mi lugar dentro de la jerarquía familiar. Yo era el confiable, al que llamaban cuando algo debía hacerse bien, el que aparecía cuando lo necesitaban y nunca se quejaba. Pero nunca era al que celebraban ni al que priorizaban. Y aquí es donde entra el negocio de mis padres, porque es clave para entender por qué, más adelante, intentaron destruir mi vida. Hace unos 15 años, mi papá abrió ferretería y suministros para el Hogar Rivera, una ferretería de tamaño mediano en nuestro pueblo. Comenzó pequeña, solo mi papá y 2 empleados en un local reducido. Con los años, el negocio fue creciendo de manera constante. Se mudaron a un espacio más grande, contrataron más personal y ampliaron la oferta a suministros para mejoras del hogar y artículos de temporada. Para cuando terminé la universidad, la ferretería ya era un punto fijo en la comunidad. Ese negocio era el sueño original de mi abuelo. El abuelo Rivera había trabajado toda su vida en la construcción y siempre quiso abrir una ferretería donde la gente trabajadora pudiera conseguir herramientas de calidad y consejos honestos. Cuando falleció, dejó a mi papá el dinero suficiente para hacer realidad ese sueño. Mi papá llamó al negocio Ferretería Rivera en su honor. Aún así, mis padres nunca me involucraron realmente en la empresa, pese a que mis aptitudes eran evidentes. Lucas siempre fue el sucesor elegido, aunque mostraba 0 interés en trabajar de verdad. Tenía un título vago, algo como consultor de operaciones, lo que en la práctica significaba que aparecía cuando le daba la gana, hacía declaraciones grandilocuentes sobre cosas que no entendía y cobraba un salario por no hacer nada de valor. A lo largo de los años, me ofrecí varias veces a ayudar con la contabilidad. Literalmente era un contador profesional con experiencia en finanzas para pequeñas empresas. Podía haber revisado sus sistemas, optimizado su carga fiscal, ayudado con presupuestos y proyecciones, e identificado problemas antes de que se convirtieran en desastres. Pero mi papá siempre me rechazaba con frases como, «Lo tenemos bajo control, no te preocupes», o «Lucas se encarga de esa parte». En una ocasión, incluso me senté con él y le mostré un análisis básico de flujo de caja que había preparado usando información pública de la tienda. Le señalé varias tendencias preocupantes y sugerí cambios concretos para mejorar los márgenes. Lo miró durante unos 30 segundos, dijo interesante y luego cambió el tema para hablar de algo que Lucas estaba haciendo. Nunca volvió a mencionarlo. Ese análisis les habría advertido del problema al menos 2 años antes de que se convirtiera en una crisis. Pero, claro, ¿qué sabía yo? Solo era un profesional financiero de verdad. Dejar a Lucas a cargo de las finanzas era como poner a un niño pequeño a controlar el tráfico aéreo. El tipo no podía ni balancear una chequera, mucho menos manejar las cuentas de una pequeña empresa. Aprobaba pedidos sin revisar el inventario, daba descuentos a sus amigos sin registrarlos y en general, trataba la tienda como su alcancía personal. Pero, a los ojos de mis padres, no podía hacer nada mal. Así que, claramente, era la elección perfecta para manejar su sustento. Hace unos 4 años conocí a Isabela en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Era hermosa, con una risa que te hacía sentir como la persona más divertida de la habitación.
inteligente, encantadora, y parecía genuinamente interesada en mí como persona. Después de años de ser ignorado por mi propia familia, tener a alguien que realmente me viera se sentía increíble. Empezamos a salir y todo parecía perfecto. Era comprensiva con mi carrera, alentaba mis pasatiempos y de verdad escuchaba cuando hablaba de mi vida. Recordaba cosas que le contaba, hacía preguntas de seguimiento y parecía genuinamente comprometida con mi éxito. También decía exactamente lo que necesitaba oír sobre mi situación familiar. Cuando le contaba el último ejemplo de favoritismo hacia Lucas, sacudía la cabeza y decía: mereces mucho más. Ellos no aprecian lo que tienen. Venía a mis eventos laborales y encantaba a mis colegas. Planeaba citas pensadas y me sorprendía con pequeños regalos que demostraban que prestaba atención. En mi cumpleaños, incluso me organizó una fiesta de verdad con amigos, algo que mi propia familia jamás se había molestado en hacer. Pensé que por fin había encontrado a alguien que me valoraba como yo merecía. Mirándolo en retrospectiva, ahora veo que estaba recolectando información todo el tiempo. Cada queja que hacía sobre mi familia, cada detalle sobre mis finanzas, cada frustración por ser pasado por alto, ella lo archivaba todo para usarlo más adelante. Estaba construyendo un perfil completo de mí, mis debilidades, mis inseguridades, mi relación con mi familia. Sabía exactamente qué botones presionar porque yo mismo le había mostrado dónde estaban. Pero en ese momento no lo vi. Nos mudamos juntos después de aproximadamente un año de relación. Conseguimos un apartamento bonito en una buena zona del pueblo, dividimos gastos y jugamos a la casita como una pareja normal. Yo estaba genuinamente feliz por primera vez en años. Incluso empecé a pensar en proponerle matrimonio, mirando anillos durante mis descansos de almuerzo e imaginando nuestro futuro juntos. Durante el último año, Isabela empezó a pasar cada vez más tiempo con mi familia. Iba a cenas familiares incluso cuando yo no podía asistir por fechas límite del trabajo. Visitaba a mi mamá para tomar café, la ayudaba con mandados y construía su propia relación con ellos, independiente de mí. Pensé que era algo bonito. Pensé que estaba intentando cerrar la brecha entre mi familia y yo. Lo que no sabía era que también estaba construyendo un tipo muy distinto de relación con Lucas. Y no precisamente del tipo cuñados. Unos 8 meses antes de que todo explotara, empecé a notar cosas extrañas. Pequeñas inconsistencias que, por sí solas, no parecían importantes, pero que juntas empezaban a formar un patrón. Isabela se volvió mucho más reservada con su teléfono. Inclinaba la pantalla para que yo no pudiera ver mientras escribía, salía de la habitación para contestar llamadas y decía que eran asuntos de trabajo, incluso los fines de semana, cuando su oficina estaba cerrada. También empezó a ir al gimnasio en horarios raros, llegando a casa a las 10 de la noche y diciendo que había tomado una clase nocturna de spinning, esas clases intensas de ciclismo estacionario, algo que nunca antes le había interesado. Luego empezaron los cambios en la forma en que interactuaban con mi familia. Mi mamá comenzó a invitar a Isabela a cosas sin siquiera incluirme. «Oh, ¿trabajas hasta tarde? No pasa nada. Isabela igual puede venir a cenar». Lucas, de repente, mostró un interés inusual en nuestra relación. Hacía preguntas muy específicas, cómo iban las cosas, si éramos felices, si yo la trataba lo suficientemente bien. La primera alarma real sonó hace unos 6 meses. Un sábado por la tarde, una reunión con un cliente se canceló de manera inesperada, así que decidí sorprender a Isabela. Ella me había dicho que estaba visitando a su hermana, que vivía a unas 2 horas de distancia. Pero por un impulso, pasé primero por la casa de mis padres para recoger una herramienta que le había prestado a mi papá meses atrás. El auto de Isabela estaba estacionado en la entrada. Entré por la puerta trasera, como siempre, y los encontré a ella y a Lucas sentados demasiado cerca en el sofá de la sala. Cuando me vieron, se separaron de golpe. Ese salto culpable que da la gente cuando la sorprenden haciendo algo que no debería. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabela. Y la forma en que lo dijo, como si yo fuera el intruso, debería haberme dicho todo. Afirmó que había cambiado sus planes a último momento y decidió visitar a mi mamá en lugar de manejar hasta casa de su hermana. Lucas dijo que solo había pasado a almorzar. Mi mamá apareció desde la cocina y respaldó la historia con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Todo se sentía mal, aunque no podía señalar exactamente por qué. Quería creerles. De verdad quería creerles. La alternativa era demasiado dolorosa como para considerarla. Así que me tragué mis sospechas y lo dejé pasar. Gran error. Enorme. En las semanas siguientes empecé a prestar atención a todo. Las noches llegando tarde se volvieron más frecuentes. Los mensajes secretos continuaron. La forma en que Isabela se ponía rígida cada vez que el nombre de Lucas aparecía en una conversación. Poco a poco, empecé a armar un cuadro que no quería ver. Entonces, una noche de jueves, hace unos 4 meses, hice algo de lo que no estoy orgulloso.
Isabela dejó su teléfono desbloqueado en la mesita de noche mientras se duchaba. Después de semanas de sospechas acumuladas, finalmente miré. Lo que encontré hizo que el estómago se me hundiera. Meses de mensajes entre ella y Lucas, mensajes románticos, mensajes explícitos, planes para un futuro juntos una vez que resolvieran las cosas conmigo. Declaraciones de amor, bromas internas, conversaciones sobre lo mucho que deseaban estar juntos abiertamente. Pero lo peor no fue el engaño. También encontré conversaciones con mis padres sobre algún tipo de plan relacionado con la ferretería. Mensajes como: una vez que el seguro pague, tendremos suficiente para empezar de nuevo. Él no sospechará nada. Es demasiado confiado. Esto va a solucionar todos nuestros problemas. Tomé capturas de pantalla de todo. Me las envié a mi correo personal, borré el mensaje de la carpeta de enviados, dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado, con la pantalla hacia abajo, tal como estaba. Luego me senté en la oscuridad del dormitorio, escuchando el sonido del agua de la ducha, intentando procesar la realidad de que mi novia, mi hermano y aparentemente, mis propios padres estaban conspirando contra mí, por algo que parecía involucrar dinero y algún tipo de seguro. Lo inteligente habría sido confrontarlos de inmediato. Pero algo me dijo que aún no tenía el panorama completo. Si mostraba mis cartas demasiado pronto, podrían ajustar sus planes, borrar huellas o encontrar otra forma de hacer lo que fuera que estuvieran preparando. Así que tomé una decisión que iba contra todos mis instintos, esperé, observé, recolecté más información. Durante las siguientes 3 semanas interpreté a la perfección el papel del novio despistado y del hijo ignorado. Sonreía a Isabela, hacía charla trivial con Lucas cuando aparecía, iba a las cenas familiares de los domingos como si nada estuviera mal. Pero estaba atento a todo, su lenguaje corporal, quién le escribía a quién, en qué momento, qué decían cuando creían que nadie escuchaba. También empecé a investigar por mi cuenta. A través de registros públicos y conversaciones discretas con un viejo compañero de clase que trabajaba en el banco local, armé un panorama inquietante. La ferretería Rivera no solo estaba pasando dificultades, se estaba hundiendo. Años de mala gestión por parte de Lucas la habían llevado al borde del colapso. Habían pedido préstamos, agotado líneas de crédito y enfrentaban una ejecución hipotecaria del local en menos de 6 meses. Revisé los registros del condado, 3 avisos de embargo. Consulté la base de datos estatal de gravámenes comerciales, múltiples acreedores asegurados. Incluso pasé por la tienda varias veces durante el horario laboral, contando clientes y observando el flujo de personas. La mayoría de los días, el lugar estaba prácticamente vacío. Todo lo que mis padres le decían a la gente sobre lo bien que iba el negocio era una mentira. Los números contaban una historia completamente distinta. Y en lugar de pedirme ayuda a mí, su hijo contador, optaron por otra solución: fraude al seguro. Entonces, a partir de los mensajes que había visto y de fragmentos de conversaciones que fui escuchando durante esas semanas, empecé a entender lo que realmente planeaban hacer. Todo apuntaba a lo mismo: incendiar la tienda y hacerlo pasar como un acto provocado por un tercero. Con el pago del seguro cubrirían sus deudas y aún les quedaría dinero suficiente para empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Sin consecuencias. Incluso hablaban de usar parte del dinero para ayudar a Lucas e Isabela a mudarse a algún lugar más cálido, tal vez Florida o Arizona. Pero las investigaciones por incendios provocados son exhaustivas. Las aseguradoras no entregan cientos de miles de dólares sin hacer preguntas. Envían investigadores, contratan peritos, revisan inconsistencias, buscan motivos. Necesitaban a alguien a quien culpar. Un chivo expiatorio. Alguien cuyo supuesto motivo fuera creíble y les permitiera cobrar el seguro sin demasiado escrutinio. Adivinen a quién eligieron. Al hijo al que habían ignorado y menospreciado durante 26 años. A mí. El plan era sorprendentemente elaborado para una familia incapaz de manejar una ferretería. Habían estado preparándolo durante meses, y yo había estado demasiado distraído con la traición de Isabela como para notarlo. Mi papá llevaba tiempo diciéndoles a los empleados que yo estaba resentido por haber sido excluido del negocio familiar. A proveedores les insinuó que su hijo menor tenía problemas de ira y había hecho comentarios inquietantes sobre la tienda. Mi mamá empezó a soltar comentarios a parientes, diciendo que yo estaba actuando de forma errática y que me sentía infravalorado. Lucas alimentó a Isabela con frases específicas para repetir si alguien preguntaba por mi estado mental. Estaban construyendo una narrativa. La del hijo amargado, ignorado, que finalmente estalló y se vengó del negocio familiar que lo había rechazado. El papel de Isabela era clave. Ella proporcionaría la coartada de Lucas la noche del incendio. Planeaban decir que habían estado juntos en un concierto en otra ciudad. También descubrirían pruebas falsas que apuntarían hacia mí, plantadas en nuestro apartamento. Después de que el seguro pagara y yo enfrentara cargos criminales, ellos desaparecerían juntos con su parte del dinero, dejándome pudrirme.
La noche elegida para ejecutar el plan era un jueves, unas 3 semanas después de que descubrí los mensajes. Para entonces, Lucas supuestamente estaría fuera de la ciudad, usando el concierto como coartada, con Isabela a su lado. Mis padres estarían visitando a mi tía, a una hora en dirección contraria, estableciendo su propia coartada. ¿Y yo? Se suponía que estaría solo en el apartamento, sin nadie que pudiera confirmar mi paradero. Solo que ya no era el ingenuo que ellos creían. El día antes del incendio planeado fui a la policía. Entré a la estación con una carpeta llena de pruebas y pedí hablar con alguien sobre la prevención de un delito. El sargento de guardia me miró como si estuviera loco, hasta que empecé a explicarle lo que tenía. El detective asignado fue la detective Vargas, una mujer directa, de unos 40 años, con el gesto de alguien acostumbrado a lidiar con lo peor. Escuchó mi historia completa sin interrumpirme. Revisó las capturas de pantalla impresas, examinó la línea de tiempo que había preparado. Cuando terminé, se recostó en su silla. «Déjame ver si entendí bien», dijo. «Tus padres, tu hermano y tu novia planean provocar un incendio en el negocio familiar mañana por la noche y culparte a ti para cobrar el seguro». «Sí, señora. Sé que suena absurdo, pero mire los mensajes». Pasó un largo rato leyéndolos. Su expresión apenas cambió, aunque vi cómo levantaba las cejas en algunos pasajes particularmente comprometedores. «Esto es bastante explícito», dijo finalmente. «Realmente discutieron todo por mensaje. No son precisamente genios criminales». Casi sonrió ante eso. «No, supongo que no», dijo. Se quedó en silencio otro minuto, leyendo. «¿Estás seguro de la línea de tiempo? ¿Mañana por la noche?» «Sí, señora. Por los mensajes y algunas conversaciones que escuché, el incendio estaba planeado para mañana, entre las 2 y las 3 de la madrugada». La detective Vargas me observó largo rato, como si intentara decidir si yo era legítimo o simplemente un tipo paranoico con una historia demasiado elaborada. Lo que sea que vio en mi cara pareció convencerla. «Bien», dijo finalmente. «Esto es lo que vamos a hacer. Voy a conseguir autorización para que haya oficiales vigilando la tienda mañana por la noche. Tendremos unidades encubiertas en la zona. Si esto ocurre como dices, los atraparemos en el acto». Esa noche me hospedé en un hotel del centro. Pagué en efectivo por la habitación, no quería dejar rastro alguno de mi paradero. No estaba dispuesto a correr riesgos. La habitación tenía un televisor, una cama y una ventana con vista a la ciudad. Me senté allí mirando programas nocturnos sin realmente prestar atención, esperando que sonara mi teléfono. Esperando tener razón, y al mismo tiempo, esperando estar equivocado. A las 2:47 de la madrugada, el teléfono sonó. «Señor Rivera», dijo la detective Vargas, con una tensión contenida en la voz. Tenía razón. Los atrapamos. El alivio fue físico. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Me explicó lo ocurrido. Lucas y otro hombre, un amigo suyo, llegaron a la tienda alrededor de las 2:15 con bidones de gasolina. Desactivaron lo que creían que era la única cámara de seguridad y comenzaron el fuego en el almacén trasero. Lo que no sabían era que había agentes observando desde vehículos sin identificar. Intervinieron en cuanto vieron las llamas, y el cuerpo de bomberos llegó en cuestión de minutos. El incendio quedó contenido en el almacén y parte de la oficina trasera antes de que pudiera extenderse al área principal. Lucas y su amigo fueron arrestados en el lugar, literalmente con las manos en la masa, gasolina en la ropa y encendedores en los bolsillos. El edificio sufrió daños, pero no quedó destruido. Más tarde, los investigadores del seguro determinarían sin lugar a dudas que se trató de un incendio provocado, y las grabaciones de seguridad dejaban claro quiénes eran los responsables. «¿Hay más?», continuó la detective. «También llevamos a tus padres a interrogatorio. Estaban en casa de tu tía, tal como dijiste. Pero cuando les informamos del arresto, la reacción de tu padre fue reveladora. Empezó a justificar a tu hermano incluso antes de que mencionáramos los cargos. Hizo una breve pausa antes de añadir. Y hay una mujer aquí que dice ser tu novia. Estaba esperando en un coche a unas 2 cuadras de la tienda. Está pidiendo un abogado. Isabela, por supuesto. Ni siquiera pudo mantenerse alejada mientras Lucas cometía un delito grave. Tenía que estar cerca, aunque fuera para apoyo moral. Las horas siguientes fueron un borrón. Fui a la comisaría, di una declaración formal y entregué toda la evidencia de manera oficial. Observé desde detrás de un vidrio cómo las personas en las que más había confiado en mi vida eran procesadas una por una. Mi padre, esposado, se veía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Mi madre lloraba, diciendo que no sabía nada, con el maquillaje corriéndole por el rostro. Lucas parecía aturdido, como si no pudiera creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. El niño dorado, enfrentándose por primera vez a consecuencias reales. Isabela, con el rímel corrido, exigía hablar con alguien a cargo, todavía intentando manipular su salida de la situación.
En un momento, mi padre trató de buscar mi mirada a través del vidrio. Cuando nuestros ojos se encontraron, mi padre empezó a gritar algo, pero no podía oírlo a través del vidrio. No necesitaba hacerlo. Fuera lo que fuera, excusas, súplicas, no quería saberlo. Durante los interrogatorios, mis padres intentaron primero el papel de padres preocupados. Aseguraron que no sabían nada de lo que Lucas planeaba, que estaban tan sorprendidos como cualquiera, que debía tratarse de un malentendido. Esa versión duró unos 10 minutos, hasta que los detectives les mostraron los mensajes que yo había entregado. Mensajes donde mi mamá discutía el cronograma del plan con detalle. Donde mi papá calculaba exactamente cuánto pagaría el seguro. Donde hablaban de cómo yo jamás lo vería venir. En ese punto, mi padre miró directamente a la cámara que grababa el interrogatorio y me acusó de traicionarlos, asegurando que los mensajes eran falsos y que yo solo buscaba destruir a mi propia familia. La detective Vargas me mostró ese clip después y me dijo que, en toda su carrera, pocos padres la habían impactado tanto. La evidencia contra todos ellos era abrumadora. Y aquí viene la parte que selló su destino. Mis padres cometieron un error crítico en su plan perfecto. Habían olvidado las cámaras de seguridad de la tienda. Años atrás, cuando actualizaron el sistema, creyeron haberlo configurado para grabar solo de forma local y borrar los archivos tras 30 días, sin respaldo en la nube. Pero se equivocaron. El sistema había estado subiendo todo automáticamente a un servidor remoto durante años. Cada conversación en la oficina trasera quedó grabada. Cada reunión entre Lucas e Isabela para coordinar detalles, registrada. Meses enteros de conspiración almacenados en un servidor cuya existencia desconocían. Los investigadores encontraron grabaciones de mis padres planeando cómo hacer que el incendio pareciera culpa mía, diagramas incluidos. Vídeos de encuentros entre Lucas e Isabela en el cuarto de stock entre sesiones de planificación. Mi padre ensayando qué decirle al seguro. Mi madre investigando señales de incendio provocado para no dejar rastros. Era como si hubieran grabado su propio programa de televisión sobre crímenes reales y se lo hubieran entregado directamente a la fiscalía. A eso se sumaron mensajes, correos y registros bancarios que mostraban transferencias de dinero entre ellos mientras se preparaban para su nueva vida, además de búsquedas en la computadora de mi padre sobre fraudes al seguro y métodos de detección de incendios provocados. Habían creado un rastro digital impecable de su propio crimen. Tan sólido, que el fiscal de distrito lo describió como uno de los casos más claros de conspiración que había visto en más de 20 años. Documentaron su propio crimen, me dijo detective Vargas en una de nuestras reuniones. Cada paso del camino. Es como si quisieran que los atraparan. Los cargos eran extensos y graves. Para mis padres, incendio provocado en primer grado, fraude al seguro, conspiración para cometer un delito grave y presentación de reportes falsos. Ya habían iniciado el papeleo para culparme incluso antes de ser detenidos. Para Lucas, todo lo anterior, más obstrucción de la justicia por intentar borrar mensajes de su teléfono cuando vio acercarse a la policía. Para Isabela, conspiración, complicidad en el incendio y fraude. El proceso legal tomó unos 10 meses, desde el arresto hasta la sentencia. Durante ese tiempo, me mudé del apartamento que compartía con Isabela, encontré un pequeño lugar de un dormitorio al otro lado de la ciudad y me refugié en el trabajo. Los juicios criminales comenzaron en febrero. Estuve allí todos los días, sentado en la galería, viendo a las personas que me habían traicionado enfrentar consecuencias por primera vez en sus vidas privilegiadas. La sala del tribunal pronto se volvió rutinaria, los mismos asientos, el mismo alguacil, el mismo taquígrafo. Distintos testigos, distinta evidencia, pero siempre la misma prueba abrumadora. Mi papá intentó mantener la dignidad durante todo el proceso. Usaba traje, se sentaba erguido, actuaba como si todo fuera un simple malentendido que alguien razonable corregiría. Tenía esa expresión de quien aún espera que alguien intervenga y lo arregle todo por él, como siempre había pasado. Esa fachada se quebró cuando el fiscal reprodujo el vídeo de seguridad donde se lo veía explicándole a Lucas exactamente cómo me harían parecer culpable. En el vídeo, mi padre se reía. Reía mientras decía que mis años de ser pasado por alto me convertirían en un sospechoso creíble. Bromeó con que yo jamás lo vería venir porque estaba demasiado ocupado siendo el hijo responsable. Habló de cómo el resentimiento que ellos mismos habían sembrado durante años de favoritismo me convertiría en el chivo expiatorio perfecto. El jurado lo vio todo. 12 personas que no me conocían entendieron exactamente qué tipo de padre había tenido. Algunos me miraron con algo parecido a la simpatía. El abogado defensor pidió un receso después de ese vídeo. Mi papá parecía a punto de vomitar. Cuando regresaron, ya no podía sostener la mirada de nadie. Mi mamá lloró durante casi todo su testimonio, interpretando el papel de víctima. Dijo que mi papá la había presionado, que solo intentaba salvar el negocio familiar, que nunca quiso hacerme daño, que no comprendía completamente lo que estaban planeando.
En un momento incluso afirmó que siempre había amado a sus 2 hijos por igual. Varias personas en la galería soltaron risas de incredulidad. El fiscal la destrozó en el contrainterrogatorio, mostrando mensajes donde sugería formas concretas de plantar evidencia en mi apartamento. El fiscal mostró mensajes donde mi mamá entrenaba a Isabela sobre exactamente qué decirle a la policía. Mostró vídeo de ella investigando cómo hacer que el fuego pareciera un incendio provocado amateur, del tipo que cometería un hijo enojado y desequilibrado. También exhibió su historial de búsquedas, cómo manipular psicológicamente a alguien, cómo hacer que una persona parezca inestable, señales de un colapso mental. Después de eso, el llanto se detuvo. Ya no parecía una madre desesperada, solo alguien derrotada. Su abogado ni siquiera intentó un redireccionamiento. Lucas, por su parte, arrojó a todos bajo el autobús en su propio juicio. Su estrategia de defensa fue básicamente: soy demasiado estúpido para haber planeado algo así. Punto válido, pero seguía siendo el tipo que apareció en la tienda con gasolina y encendedores a las 2 de la mañana. El jurado no compró el acto del tonto, especialmente después de ver mensajes donde se jactaba ante Isabela de cómo finalmente se libraría de su hermano, perdedor una vez que el plan funcionara. El juicio de Isabela fue separado. Su defensa alegó que había sido manipulada por Lucas, que era víctima de coerción romántica. Podría haber funcionado si no existiera evidencia en vídeo de ella participando activamente en las reuniones de planificación, iniciando conversaciones sobre detalles concretos del esquema y actuando con el mismo nivel de culpabilidad que los demás. Fue declarada culpable en todos los cargos. Las sentencias fueron claras. Mi padre recibió 8 años en prisión estatal. Mi madre, 6. Lucas, 7 años más 5 de libertad condicional tras su liberación. Isabela recibió 4 años. Cuando el juez leyó la sentencia de mi padre, vi cómo su rostro se volvía completamente blanco. Me miró desde la mesa de los acusados con ojos desesperados y articuló un silencioso: lo siento. Lo miré sin expresión y negué lentamente con la cabeza. Mientras el caso criminal seguía su curso y mis padres ya enfrentaban cargos penales, hice algo que jamás esperaron. Además de eso, presenté una demanda civil en su contra para que respondieran por todo el daño que me habían causado. Con la ayuda de un abogado civil llamado Tomás Delgado, presenté la demanda por daño emocional intencional, conspiración para privarme de la libertad y difamación. Durante meses, mis padres habían estado diciendo a otras personas que yo era inestable, que había hecho amenazas contra el negocio familiar, todo como parte del montaje para incriminarme. Esas mentiras se habían extendido por la comunidad, dañando mi reputación, y de haber funcionado su plan, habrían destruido mi carrera. Tomás me guió paso a paso. El daño emocional era evidente: mi propia familia había conspirado para enviarme a prisión. La conspiración estaba documentada en miles de mensajes de texto. Y la difamación estaba respaldada por testigos, proveedores a quienes advirtieron que yo era peligroso, empleados a quienes dijeron que me vigilaran, familiares a quienes pintaron una imagen falsa de mi estado mental. La demanda civil también apuntaba directamente a la ferretería familiar. Cuando mis padres fundaron Ferretería Rivera 15 años atrás, mi abuelo había aportado el capital inicial. Como parte de esa inversión, el acuerdo original incluía una cláusula clara: si algún socio era condenado por un delito que implicara fraude contra el negocio, sus acciones serían automáticamente confiscadas. Mi abuelo había insistido en esa cláusula. Había visto demasiados negocios familiares destruirse por la codicia o la estupidez de uno solo, y quiso dejar una protección escrita. Mis padres se habían quejado de esa cláusula en su momento, pero terminaron aceptándola porque necesitaban el dinero de mi abuelo. Nunca se molestaron en eliminarla cuando él falleció. Probablemente olvidaron que existía, enterrada entre documentos legales que jamás leyeron. Pero su condena por intentar defraudar a la aseguradora la activó automáticamente. Y como yo era el heredero sobreviviente de esa rama de la familia, y además figuraba en los documentos originales del acuerdo como beneficiario contingente, tenía derecho legal a esas acciones confiscadas. Según el viejo abogado de mi abuelo, a quien logré localizar, esa provisión había sido añadida de forma deliberada. Mi abuelo le dijo que quería asegurarse de que el bueno estuviera protegido si algún día algo salía mal. Tomás estaba encantado con el caso. Literalmente te entregaron el arma legal para quitárselo todo a ellos, me dijo. Tu abuelo vio quiénes eran en realidad los que le rodeaban y se preparó para eso. Es justicia poética. El caso civil se resolvió unos 2 meses después de las condenas penales. Con mis padres enfrentando prisión y con los activos congelados, no pudieron montar una defensa real. El fallo fue completamente a mi favor. Entre la cláusula del acuerdo societario y los daños civiles, terminé siendo el propietario absoluto de ferretería y suministros para el Hogar Rivera. El mismo negocio que mis padres habían intentado incendiar para incriminarme ahora era completamente mío. Cuando su abogado llamó para cerrar los detalles finales del acuerdo, mi padre tomó el teléfono para hacer una última súplica. Es nuestro negocio, dijo.
Tu abuelo lo levantó para nosotros. No puedes simplemente quitárnoslo. El abuelo habría querido que yo lo tuviera, respondí. Ustedes lo administraron mal durante años y cuando ya no pudieron sostenerlo, intentaron destruirlo. Yo estoy devolviendo el favor. Colgué y nunca volví a hablar con él. La tienda estaba en mal estado después del incendio y de años de mala gestión por parte de Lucas, pero no era irrecuperable. La aseguradora cubrió los daños del incendio. Irónicamente, como mi familia ya no era quien presentaba la reclamación, utilicé esos fondos junto con parte del dinero del juicio civil para renovar por completo el área afectada, contratar a un consultor para evaluar el negocio y empezar a hacer cambios reales. Primero, despedí a todos los empleados que habían sido cómplices del plan de mis padres. Un par sabían que algo pasaba y eligieron guardar silencio. Se fueron en menos de una semana. Me quedé con los trabajadores honestos que solo habían hecho su trabajo. Les di aumentos y promoví a una gerente de muchos años llamada Marisa para encargarse de las operaciones diarias. Después, reestructuré todo, renegocié contratos con proveedores, modernicé el sistema de inventario, implementé controles financieros reales y reportes claros. Las prácticas básicas de negocio que debieron existir desde hacía años. En 6 meses, Ferretería Rivera pasó de perder dinero a generar ganancias modestas. En un año, el negocio realmente estaba funcionando bien. Contraté a 3 empleados nuevos, amplié el programa de alquiler de herramientas y lancé un programa de lealtad para contratistas que atrajo un flujo constante de clientes comerciales. El mes pasado lo renombré oficialmente. Ferretería Rivera ahora es Legado Rivera, con un letrero nuevo al frente. Coloqué una foto de mi abuelo cerca de la caja registradora, junto a una pequeña placa que explica que él fue quien fundó el sueño original. Hace 2 semanas recibí una llamada de la prisión estatal. Mi papá quería agregarme a su lista de visitantes aprobados. Decliné. Una semana después llegó una carta de mi mamá. 4 páginas de disculpas, arrepentimiento y promesas de que todo sería diferente cuando saliera. La pasé por la trituradora sin terminar la primera página. Lucas intentó llamarme desde el centro de detención del condado 3 veces antes de que lo trasladaran a la prisión estatal. Bloqueé el número después del primer intento. La madre de Isabela me contactó por Facebook preguntando si podía encontrar en mi corazón perdonar a su hija. También la bloqueé. Mi tío Pablo, el hermano de mi papá y la eterna oveja negra de la familia, vino a visitarme el mes pasado. Caminamos juntos por la tienda y me contó historias de mi abuelo que nunca había escuchado, como siempre le preocupó que mi papá tomara atajos y cómo veía con claridad lo que estaba pasando en esa casa. Vio lo que te estaban haciendo, me dijo Pablo. Una vez me dijo que eras el único ahí con verdadera integridad. Supongo que tenía razón. Desde entonces, Pablo me ayuda los fines de semana. Sabe muchísimo de ferretería por sus años en la construcción, y estamos hablando de hacerlo socio minoritario si las cosas siguen yendo bien. También estoy saliendo con alguien nuevo. Se llama Natalia. Trabaja en la cafetería de la calle de abajo. Llevamos viéndonos unos 3 meses. Conoce los trazos generales de lo que pasó con mi familia. No me trata como si estuviera roto. Lo estamos tomando con calma, y eso está perfecto para mí. La tienda tuvo su mejor trimestre histórico el mes pasado. Contraté a otro empleado de tiempo completo y estamos evaluando expandirnos al local vacío de al lado. El propietario me ofreció un excelente trato en el contrato, considerando que siempre he pagado el alquiler a tiempo, a diferencia de mis padres, que aparentemente debían casi 3 meses cuando todo explotó. Así que ahí es donde estoy ahora. A veces la vida no castiga de inmediato, pero cuando lo hace, pone las cosas exactamente donde deben estar. Mis padres están en prisión, mi hermano está en prisión e Isabela también. Yo sigo adelante. Soy dueño del negocio que intentaron quemar para destruirme y por primera vez en años, no solo está de pie, está creciendo. Y con él, yo también. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.